Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerles nuevamente acá. Estamos en el webinar Necesidad o Derecho, la educación integral en sexualidad en las escuelas. Tenemos como invitada a la maestra María Elena Moreno Castellanos y eh, les leeré un poco su trayectoria. Ella es profesora de educación preescolar por la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños. Es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el posgrado en sexología educativa por IMEXEX, maestría en sexualidad y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, UMEP. Actualmente estudia el tercer semestre de doctorado en la inclusión, políticas públicas e investigación en la misma Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado. Es maestra jubilada con 33 años de servicio en la SEP. Ella realizó labores de maestra especialista en educación especial, promoviendo desde 1998 talleres de educación integral en sexualidad en una amplia población escolar de Iztapalapa. Es colaboradora en la elaboración e impartición de estrategias educativas en sexualidad y proyectos de educación integral de la sexualidad en el ámbito privado. Es colaboradora de Texto SEP, Educación de la Sexualidad y Prevención del Abuso Sexual Infantil, prestadora de servicios profesionales para CREFAL en el proceso de selección de materiales de lectura del nuevo modelo educativo SEP en el año 2018 a 2019, asesora en la Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado en las asignaturas de maestría en sexualidad y equidad de género. También es subtesorera y miembro fundador del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología AC, adscrita al Catálogo Nacional de Personas e Instituciones que ofrecen educación integral en sexualidad en México, de acuerdo con la UNFRA. Ella participó en la elaboración e impartición de estrategias educativas en educación integral en sexualidad en el ámbito privado para docentes de nivel básico, media superior y alumnado de nivel básica, media superior y superior. Desarrolló e implementó actividades de capacitación en temáticas de educación integral en sexualidad y prevención de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes en modalidad virtual para el proyecto FOBAM del Instituto para la Mujer Nayarita y en la modalidad híbrida para el proyecto FOBAM en la Secretaría de la Igualdad Sustantiva en Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Quisiera comentarles que pues es un gran honor para nuestras organizaciones Género, Ética, Salud y Sexualidad AC, la Coalición Mexicana LGBTTI, Educaréis como proyecto de educación integral en sexualidad de ambas organizaciones y la igualdad e inclusión del Estado de Nuevo León, pues nos da un gran gusto, un honor de tener a Marilena con nosotras, con nosotros, con nosotres. Y bueno, María Elena,
Pues no sé, tú cuéntame, ¿ya está eso por acá en mi correíto? Bueno, gracias. Si te quieres presentar, contar algo en lo que yo voy abriendo tu, tu PPT. Sí, buenas tardes a ustedes. Es un gusto para mí estar colaborando, participando, compartiendo conocimientos, experiencias que yo espero que sean de gran utilidad debido a que pues todos sumamos, ¿no? Todo lo que necesita nuestro país necesita la suma de esfuerzos para atender las necesidades, los problemas que día a día se están presentando en nuestro país y que todo tiene que ver por una falta de educación integral en sexualidad. Así que cuando fui invitada a este proyecto, en realidad para mí es un honor porque pueda poderme sumar desde otras plataformas a esta noble labor. Entonces, ¿cómo ves? Sí, ya lo ¿Ya se pude pudo, Claudia, abrir? recuperar. ¿Eh? Ya lo pude recuperar y Ay, qué enseguida bueno. lo comparto para que tú... Y tú me vas diciendo cuándo necesitas que lo vaya cambiando, por favor. Sí. Bueno, pues entonces, en nuestro tema del día de hoy es necesidad o derecho, la educación integral en sexualidad en las escuelas. Eh, esta pregunta parece sencilla, pero en realidad trae un trasfondo muy importante, porque no es lo mismo ver a los alumnos, al alumnado, como quien tiene necesidades y que nosotros vamos a cubrir esas necesidades, atender estas necesidades, a que son merecedores de derecho. Y entonces estamos obligados a dar una en mejor calidad, cosas que a lo mejor ni se han dado cuenta que necesitan. Y esto, pues, nos llena de una gran reflexión, porque la educación integral en sexualidad en las escuelas es todo un reto. Y vamos a encontrar poblaciones escolares que dicen, no, no lo necesitamos, pero no es que lo necesiten, es un derecho. ¿Verdad? Pues vamos a seguir con la siguiente, por favor. Gracias. Para tener un contexto, es importante que todos sepan, todas y todos y todes sepamos que en nuestro país la federación tiene la obligación de movilizar a las instituciones educativas para garantizar la impartición de educación básica. Es la inicial, la preescolar, la primaria y secundaria, y nivel media superior y superior. La Secretaría de Educación Pública promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos. Cuando hablamos de modalidades, nos estamos refiriendo a especial, indígena y adultos, siendo el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, quien determinará los planes y programas de estudio en educación básica y normales. Cuando nos llegamos a preguntar, bueno, ¿quién es el responsable? ¿Por dónde vamos a atender? ¿No? ¿Cómo es que va a llegar esta educación a los chicos? Pues a través de los docentes. Pero entonces, ¿quién forma a los docentes? Pues a través de las normales. ¿Y quién es la encargada? La Secretaría de Educación Pública. Hay toda una concentración en el federal en el que a veces para entrar ha necesitado décadas, trabajo, proyectos en aislado, en conjunto, y los avances han sido muy lentos en realidad, pero poco a poquito van permeando la currícula. La que sigue, por favor. Bien, así que cuando pensamos en escuelas, seguramente uno piensa en la escuela de su localidad
o la experiencia que tuvo uno escolar a través de todo su ciclo de formación, ¿no? Y es más que eso. Cuando vayamos a proponer estrategias, hay que fijarnos quién no es nuestra población, porque va desde la básica, preescolar, primaria, secundaria, y miren cómo se ve el cambio del alumnado. A nivel media superior, superior, y además en las modalidades, como les dije, que es la educación especial, indígena y de adultos mayores. ¿Se pueden imaginar qué impacto tendría si hubiera en la currícula esta educación integral de la sexualidad en todas estas modalidades? Necesitamos una gran cantidad de profesionistas y profesionales bien preparados y certificados que tengan esta tarea y resuelvan pues estas necesidades y sobre todo hagamos que se ejerzan estos derechos. La que sigue. Y lo más importante también, se tendría que estar preparando aquí, son fotografías de varias normales. Siempre pensamos a lo mejor en la normal superior, en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, en las escuelas o normales rurales, y bueno, generaciones y generaciones de docentes que están saliendo. Porque ¿cuántos sexólogos hay en comparación a cuántos maestros docentes están listos para pisar las aulas y hacer esta transformación, esta urgente transformación? La que sigue, por favor. Los planteamientos de políticas educativas en marcos internacionales como nacionales desde la década de los 90 se encuentran en una vertiginosa transformación que impacta en los sistemas educativos. Pretenden incidir en la calidad de la educación, desarrollando competencias en la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. Buscan reducir la desigualdad, cualquiera que fuera su índole, e impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ofrecer una educación integral que equilibre la formación de valores ciudadanos. Mucho de las políticas también es atender los grupos vulnerables. La que sigue. En la reforma educativa, que es, digamos, la más próxima a nuestros tiempos, es de la 2011, se establecieron temas transversales, es decir, los temas de sexualidad y varios más no fueron tomados como ejes centrales o que permearan en los principios formativos de la currícula, sino que venían de manera transversal, es decir, según las necesidades de cada docente y según sus educandos, es como va planteando estos temas. Estos temas, vemos, son diversidad, equidad de género, educación ambiental, salud ambiental para la sustentabilidad, salud sexual, educación financiera y del consumidor, violencia escolar, educación para la paz, educación vial, derechos humanos, valores y ciudadanía. Muy importantes y se fueron anexando a las prácticas, pero de manera voluntaria, de manera fortuita o conforme se iban presentando las necesidades didácticas en ese momento. La que sigue, por favor. Vamos a ver en ese tiempo, 2011, que hay una importante búsqueda y aportaciones que empiezan a sumar a esta educación integral en la sexualidad. Estos textos surgieron adentro del federal, sin embargo, su edición, las ediciones fueron muy limitadas. Desde personas que trabajaban dentro de la Secretaría de Educación y que pudieron aportar para la edición de estos libros sus conocimientos, como fue mi caso, porque colaboré en la de Educación de la Sexualidad y Prevención del Abuso Sexual Infantil.
Y hay otras propuestas muy enriquecedoras, por ejemplo, la de equidad de género y prevención de la violencia en preescolar. Por ejemplo, ese texto surgió desde la universidad, desde la UNAM, para sumar esfuerzos en todo lo que tiene que ver con esta perspectiva de género. Pero entra como un texto no obligado, su tiraje fue limitado, muchos docentes, aunque están en la base, no lo conocen y pues ahí se quedó. Es un gran instrumento porque intenta desde preescolar, pues que se mire la violencia de género y la equidad, sobre todo en la búsqueda de esta equidad. Hay también textos, por ejemplo, en colaboración, tenemos la Secretaría con AMSAC, ¿no? Y Derechos Humanos, y publican este seminario de formación, prevención, violencia, salud sexual integral. Porque todavía el concepto se sigue trabajando. Estamos buscando cuál es el mejor, aquel que abarque todas las nuevas tendencias y todos los elementos o principios filosóficos que nos ayuden a atender la sexualidad en una manera amplia, progresista, con respeto a los derechos humanos, a la equidad, etc. La que sigue, por favor. Actualmente el modelo educativo 2017 está basado en el desarrollo de competencias. Establece un perfil de egreso que orienta la acción educativa. Esto implica una articulación entre los conocimientos específicos, las habilidades, las competencias que requiere el alumnado en cada grado y nivel educativo de preescolar a secundaria. Es importante que les diga que antes teníamos un compromiso de que este plan, este modelo educativo fuera implementado desde educación preescolar y cursara todos los niveles y poder dar seguimiento. Sin embargo, al parecer el siguiente ciclo escolar va a ser modificado porque pues la política educativa cambia y la mirada y los planteamientos responden también a estas a estas políticas de quien esté en turno en el poder. Así que, bueno, por lo pronto, hasta el día de hoy, que todavía no acaba el ciclo escolar, puedo decirles que este es el modelo educativo por competencias que se venía trabajando. La siguiente. El carácter de este programa es de carácter obligatorio, laico y gratuito, de aplicación nacional y a partir de un enfoque humanista, intercultural y constructivista. El currículo con el que se trabaja actualmente se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que permitan seguir aprendiendo constantemente y que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo la atención a grupos vulnerables, la formación para la vida y el trabajo. Muy apegados a las propuestas internacionales, nosotros trabajábamos estos aprendizajes clave. Y en la base de la presentación vemos ahí pues un poco como un esquema de cómo es el modelo educativo por aprendizajes clave. El que sigue. La escuela se preocupa y genera acciones para que no se tolere ningún tipo de desigualdad, ni racismo, sexismo, clasismo y ningún tipo de violencia, garantizando el respeto a la dignidad y el desarrollo efectivo de su bienestar. Se busca generar un ambiente escolar de seguridad y confianza donde puedan convivir el alumnado con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. De esta manera, se garantiza que se cumpla el derecho humano a la educación. Desde en este momento ya vemos que el sistema educativo nacional está cumpliendo de la mejor forma que puede este derecho humano a la educación. Muy bien, la que sigue. ¿Qué son los derechos humanos? Rápidamente veremos que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, orientación sexual
origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. La que sigue. Dentro de estos derechos humanos se encuentran los derechos sexuales. Y estos son los derechos humanos que reconocen las necesidades de todas las personas en relación al ejercicio libre y autónomo de la sexualidad y la reproducción sin importar su edad, sexo, raza, identidad de género, orientación sexual o su condición socioeconómica o de salud. Es decir, desde los derechos humanos se desprenden estos derechos sexuales. Y desde ahí también veremos cómo se vincula con el derecho a la educación sexual. Adelante. ¿Qué es esto de sexualidad? Bueno, este concepto que traigo aquí todo cargado es de la Organización Mundial de la Salud. Fue hecho en el 2006 y es muy importante porque nos amplía la mirada sobre lo que es sexualidad. Mucha población escolar piensa que sí, los temas de sexualidad están atendidos porque nada más se centran en la reproducción o en métodos anticonceptivos, que lo ven así además. Es importante manejar con nuestras poblaciones los conceptos básicos de lo que es sexualidad y que tengan en cuenta que en realidad muchos de estos elementos han sido trabajados a lo largo de estos años en planes y programas, pero a lo mejor de manera no tan consciente ni sistematizada y tan evaluada, con la mirada de que se está trabajando temas de sexualidad. El concepto nos dice, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, abarca al sexo, las identidades y papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian y se expresan siempre. Como que todo mundo está esperando que seamos todos transparentes y que esta sexualidad fluya siempre de la misma manera, como si no cambiáramos de un nivel a otro, de una edad a otro, de una condición a otra. Esta está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. A veces las personas quieren saber por qué de la orientación sexual, por ejemplo, y quieren saber desde un solo nivel de análisis, por ejemplo, desde su factor biológico o su factor psicológico. La sexualidad humana está entretejida y pertenece a todo un sistema que nos atraviesa día con día. Y una de las instituciones a la cual acudimos después de permanecer muchos años en la familia, pues es la escuela. Así que es en ella donde pueden generarse grandes cambios. Adelante. Me gustó mucho este esquema que nos los presenta Fobam, en donde dice que la sexualidad es una dimensión central del ser humano que está presente en todas las etapas de la vida. Así que cuando dejamos de necesitar educación integral de la sexualidad, en realidad nunca, porque la sexualidad se vive diferente desde que se es niño hasta incluso adulto de 60 años y más, ¿no? Y seguimos, porque no dejamos de tener sexualidad, nos atraviesa, no tan solo es el cuerpo, nuestras actitudes, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vestirnos, etcétera, es todo. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos sexuales bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
dice, por ejemplo, hay poblaciones que dicen, no, aquí esto de la educación sexual no puede entrar en la ranchería. Hay que buscar las estrategias, pero todos tenemos derecho y necesitamos ejercerlas. Así que es un gran reto pensar quién está al frente de todas estas promociones, de promocionar la educación, tanto pública como privada, cómo llegar y cómo fortalecer todo este sistema educativo en relación al tema. El disfrute pleno de nuestra sexualidad y el placer son fundamentales para nuestra salud y bienestar físico, mental y social. Ahora, en el 2019, en el Congreso Internacional de Sexualidad que fue en la Ciudad de México por la UAS, se promulgó el derecho al placer, ¿no? Y bueno, pues seguramente vamos a tener varios discursos y desde varias posturas que van a estar en contra de estos temas. Porque siempre se focaliza en aquel que alerta, ¿no? Pero si la vida puede llegar a ser placentera, con bienestar, entonces estaríamos cumpliendo uno de los objetivos de la educación, que es crecer y educar en un desarrollo armónico, integral. Y eso implica bienestar. Y eso implica avanzar a esta situación de placer, de bienestar. Aquí faltó, niñas, niños, adolescentes y jóvenes gozan de derechos sexuales, así como de las garantías para su protección sin distinción, favoreciendo la protección más amplia. La que sigue, por favor. Todas estas propuestas no salen de la nada, son constructos que vienen articulados desde compromisos internacionales como dentro de leyes y convenios nacionales. En estos marcos tenemos aquí algunos ejemplos: la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la Convención sobre los Derechos del Niño, la norma oficial mexicana, por ejemplo, de servicios de planificación familiar. Ahí se hablan de todos estos derechos a los que tienen, lo que debemos de educar a niñas, niños y adolescentes. La Ley General de Salud y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Todos ellos convergen en este concepto y en estas propuestas de educación integral en sexualidad. Adelante. Los derechos humanos universales están basados en la libertad, la dignidad, la igualdad inherente a todos los seres humanos. Puesto que la educación es un derecho humano fundamental, la educación sexual debe de ser un derecho humano básico. Adelante. Es por eso que por fin no se podía avanzar mucho en estas propuestas porque no estaban en la Constitución. Pero el 15 de mayo del 2019 se hizo una modificación al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí, entre otros temas o entre otros elementos, nos dice que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Ya están informándonos que en planes y programas va a venir esta educación sexual
con una orientación integral, ¿no? Con perspectiva de género y que van a estar, es más inclusiva. Y bueno, ya pusieron esa palabra tan importante que ya da derecho a que desde la currícula se revise todos los elementos de esta educación integral de la sexualidad y ver cómo se van a ir articulando. Todavía estamos en proceso. Recuerden que primero sale en la Constitución la reforma y luego se necesita tiempo para hacer leyes secundarias y después de leyes secundarias, cómo se van a instrumentar en reglamentos, en planes, etcétera. Y al final los libros de texto, ¿no? Primero viene como esta línea curricular y luego ya se viene toda la propuesta en libros de texto. Adelante. Con esta modificación, con esta modificación se marca el inicio legal de que puede concretarse una educación integral en sexualidad desde la educación pública en México. Todos los esfuerzos de instituciones y organizaciones públicas y privadas han permeado en este avance. Ahora bien, las prácticas docentes tienen siempre márgenes de autonomía. Es decir, por ejemplo, ¿por qué se acercaron todos estos textos a la Secretaría y sí se aprobaron y se hicieron tirajes? ¿Y quién los usó? ¿Quién los manejó? ¿A qué respondieron? ¿Qué población se vio beneficiada? Bueno, pues todas esas preguntas depende de cómo la escuela hizo esta gestión educativa. Es decir, habrá escuelas y comunidades que van en avanzada en relación a estos temas de educación integral en la sexualidad y hay lugares donde este tema ni se nombra. Y los docentes tienen miedo. Dicen, bueno, es que eso le toca al docente, a los del sector salud, no me toca a mí. Y los del sector salud me dicen, no, por supuesto que no, le toca a los docentes. Y los docentes también a veces dicen, no, le toca a las familias. Y las familias dicen, no, a mis hijos no los toquen en esos temas. Pero ¿qué creen? No es una necesidad, es un derecho. Así que bueno, vamos a ver cuánta calidad se puede ir ofreciendo según cada región y cada nivel educativo. Adelante, por favor. Muchas personas, muchas escuelas buscaron instrumentos para sumar a la propuesta curricular que hay en las escuelas o en instituciones de gobierno, públicas, privadas y de diferentes niveles. Yo recomiendo mucho este libro de orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Curiosamente, nuestro programa, nuestro modelo educativo, manejaba palabras claves. El aprendizaje es clave. Y este libro, estas orientaciones técnicas manejan conceptos clave, que también son como líneas o ejes, temas y objetivos de aprendizaje que están regulados. Están propuestos, son 8, y son temas que abarcan toda la educación integral de la sexualidad. Van a estar reguladas, están adaptadas a edades diferentes que empiezan desde los 5 a los 8 años hasta pues ya más adultos, hasta la media superior. Y bueno, cada tema o cada concepto clave va desplegando temas. Y curiosamente, por ejemplo, cuando he dado algún tema de educación integral de la sexualidad a nivel bachillerato, por ejemplo, los docentes me dicen, nosotros no hemos tocado el concepto 5, por ejemplo, que es de habilidades para la salud y el bienestar, que es influencia de normas y grupos de pares en la conducta sexual, toma de decisiones, habilidades de comunicación, rechazo y negociación, alfabetización mediática y sexualidad, y cómo encontrar ayuda y apoyo. En sí,
todos estos temas, desde preescolar, por ejemplo, el autocuidado se viene trabajando. Así que cuando se trabaje el concepto clave 5 para edades entre 5 y 8 años, observaremos que hay actividades y que eso es educación integral de la sexualidad también. Son grandes los retos, ¿no? Pero también muchas prácticas que se han hecho en otros países y que suman su experiencia, entre ellas México, en donde aportan qué cosas les funciona, qué cosas no, y la experiencia, la resistencia, los mitos, los tabús, pueden encontrar, les invito a leer este texto porque en verdad pueden encontrar una guía y no perderse cuando quieren proponer o hacer propuestas ante la educación integral en sexualidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es la educación integral en sexualidad? Me dirán ustedes, porque lo he dicho 1000 veces. Pues es un proceso, se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para realizar su salud, bienestar y dignidad. Desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás, y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlas. En verdad, cuando un padre de familia se le explica con toda la paciencia, como que ver todo aquello que va a ganar su hijo, hija o hija, se suman a esta iniciativa. Pero es necesario hacer una labor constante, permanente, detallada, insistente, de todo el bienestar que trae para a todo el alumnado estas prácticas, esta intención educativa. La que sigue. Se pretende empoderar a niños, niños y adolescentes y jóvenes, permitirles mejorar y proteger su salud y bienestar y dignidad y apoyarles en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, ciudadanía y relaciones igualitarias, saludables y positivas. Gracias. La que sigue. Pero también se vuelve una necesidad. Fíjense, cuando dicen, bueno, pero una necesidad para el país. Necesitamos cubrir y atender un montón de problemas que han surgido porque no hay educación integral en la sexualidad. Según esto ya se están dando temas, se regalan condones, etcétera. Pero les ofrezco aquí unos pequeños datos que nos ayudan a entender que necesitamos seguir insistiendo en los puntos. 7 de cada 10 mujeres en edad fértil que tuvieron su primera relación sexual a una edad menor de 20 años no utilizaron método anticonceptivo. Solo el 56% de adolescentes entre 15 y 19 años usan algún método anticonceptivo. 220,000 personas, de las cuales 48,000 viven con VIH. 70.5 embarazos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años. O sea que el nivel de embarazo en adolescentes es muy alto. El 38% de mujeres y 45% de hombres tuvo su primera relación sexual entre los 12 y los 15 años. Pero además hay que ver los niveles de que no se están teniendo protecciones. Y el 59.4% no utilizó anticonceptivo en su primera relación sexual a pesar de conocerlos. Entonces, pues el INEGI puede compartirnos mucha información cruda sobre los problemas que enfrenta el país. Necesitamos, pero el país necesita atenderlo. Y ahorita ya no es de si quieren o no, es un derecho, estamos obligados a darlo. Pero es importante trabajar con la comunidad escolar para convencer
Si logramos convencer a toda la base educativa, desde el docente, al directivo, a supervisores, hasta intendentes, porque también somos una comunidad educativa y no es te toca, me toca. Todos estamos en el mismo barco y estamos obligados a ver por el bienestar de todo el alumnado y también del personal, ¿no? También cuidarnos. Y mientras que los papás también pueden sumar a todos esos esfuerzos. Es necesario, ahora vamos a ir a picar piedra, ¿no? Pero el avance que se tuvo en ese mayo del 2019, en donde la educación sexual ya puede venir en planes y programas, pero ya desde una mirada más amplia, puede ser una gran estrategia para superar todas estas barreras que limitan el desarrollo de nuestros niños, niñas y adultos. Adelante. En una ley, un texto, un documento, una guía, no se concretiza el avance hacia una educación integral en sexualidad. Este se hace presente día a día en la comunidad escolar, se aprende ante el desafío de enfrentar situaciones problemáticas, de aciertos, de actualizarse, de proponer estrategias que beneficien y den respuesta a las necesidades de todos los educandos y contextos escolar y sociofamiliar. La que sigue, por favor. Por su atención, gracias. Me pueden escribir en elenanateram@gmail.com y podemos a través de ese correo comunicarnos, ¿no? Cualquier duda, quien quiera establecer algún, que platiquemos, algún proyecto de trabajo, bueno, con mucho gusto, pues me sumaré. Gracias por la participación y hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias, María Elena. Fíjate que en el chat por aquí, Perla Ruiz nos dice, claro que la educación sexual tiene diferentes contextos y se aprende día con día. Es un comentario, no sé si quieras decir algo en torno a lo que nos dice Perla Ruiz. Sí, pues gracias por la participación, ¿no? Sí, yo creo que sí se van sumando, ¿no? Se van sumando conocimientos, pero en educación, además de conocimientos, hay que sumar actitudes. Se trabaja con conocimientos, actitudes, habilidades, y bueno, tenemos muchos años para adquirirlos. Mientras más sistematizado esté, pues seguramente la adquisición de estas competencias pues van a estar bien desarrolladas. Y que se dice mucho que un adolescente, un joven que ha tenido educación integral en sexualidad a lo largo de toda su vida y lo tiene claro, toma mejores decisiones. Y yo creo que sí. Sí, fíjate que ante lo que nos estabas narrando, bueno, en Educaréis hemos hecho una historia a lo largo de los intentos por establecer una educación integral en la sexualidad, pues desde 1934, esas cosas que siempre se han encontrado con las resistencias de asociaciones de padres de familia, con las resistencias de las religiones, en particular con la Iglesia Católica, pero que esas resistencias no tienen argumentos que puedan ayudar a comprender de dónde viene su necesidad de no permitir la educación integral en sexualidad. Son creencias, son formas de mirar que esto puede abrir situaciones que les pongan en una condición de desventaja a sus hijas, a sus hijos, cuando en realidad eso es un mito. Las personas entre mayor
información tienen las personas, mujeres, niñas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, entre más información tienen, se ha comprobado científicamente a través de encuestas, estudios serios, que postergan más su inicio a la vida sexual activa y lo hacen con mejor toma de decisiones y lo hacen con mayor responsabilidad y también asociado a condiciones de disfrute y placer, no solo a la condición de reproducción. Entonces, creo que ahí es donde las cosas van tomando forma. Afortunadamente, es la sociedad civil, son los movimientos sociales, es el avance de las sociedades lo que está haciendo que se muevan de lugar los gobiernos, los estados y estén tomando decisiones más atinadas en torno a la educación integral en sexualidad. Es mi perspectiva. Sí, coincido totalmente contigo, pero además, ¿sabes qué? A mí me preocupa que nosotros estamos en un discurso, ¿no? A una marcha, esperando la legalidad, esperando el acuerdo. Y afuera nuestros jóvenes están en otro canal. Hace poquito fui a trabajar para un grupo, una consultoría que se llama Prospectiva, ¿no? Y ellos atienden alertas de género. Y fuimos a una escuela de Guadalajara para trabajar y tomar conciencia, ¿no? De los riesgos y bueno, y también de los derechos que tienen para las asistencias del sector salud, etcétera, los apoyos. Pero ahí bien curioso porque los docentes como que no querían que habláramos mucho sobre temas de derechos sexuales, etcétera. Y cuando hablo con los muchachos, ellos hablan de otros temas. Por ejemplo, las niñas hablan del sugar daddy. Entonces yo casi se me paran así los pelos de punta. Yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, ellos no siquiera se dan cuenta que el otro está cometiendo un delito. Ese de 25, 26, 28 años que le regala y que ellas quieren porque está de moda, ¿no? Y que van a obtener cosas. Y nosotras apenas, o sea, nosotros, educadores sexuales, estamos todavía así como que creo que incluso muchas de las informaciones del grooming, sí, la texto, y ellos pues no es que se burlen, pero me dicen esta maestra, por favor, nosotros estamos en este punto. Necesitamos avanzar con pasos más acelerados porque las necesidades y los fenómenos que se presentan en relación de las formas de relación, vincularse afectiva y eróticamente ya son diferentes. Los papás todavía creen que no, o las mamás, o las comunidades docentes educativas, ¿no? Pero yo he visto a través de mi experiencia al ir a atender alertas de género, que porque su discurso, nosotros pensamos que están aquí y están acá. Entonces, detectar la violencia, o sea, nos ganan los medios de comunicación, las películas, los juegos audiovisuales, el sexting, todas estas formas nuevas de comunicación en las que ellos nacieron, ¿no? Nos están rebasando. Entonces, pues sí, ojalá que esta revolución que llega a planes y programas y efectivamente es por esta organización de organismos y asociaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles que han impulsado y siguen impulsando, ¿no? El avance. Así que, pues no nos queda otra más que ir corriendo y sobre todo ver y vigilar que también
estén dentro de los derechos, ¿no? Que estén en estos marcos, en estos convenios, porque por eso también están enmarcados así. Ahorita aquí en México tenemos una forma de mirar el erotismo, la sexualidad, y eso también tenemos que tener conciencia. Estas cosmovisiones a las que vamos, porque, por ejemplo, en esas fotografías de las escuelas, hay, pues, había hasta una telesecundaria, en una de esas elegí, ¿no? Porque cuando ya no hay luz, ya no hay educación. Así que, ¿cómo avanzar? ¿Cómo cubrir? ¿Cómo ir respetando? Y cómo ir invitando a la seguridad, a la integridad, al desarrollo integral de la persona también, en este respeto, pero también indicando que hay derechos, ¿no? Y se abren. Es que a lo mejor dicen, es que yo no necesito esa educación. Pues no, pero tienes el derecho. ¿Y qué es eso? Y abarcas, ves y otro mundo y haces mirar de manera diferente. Y la idea es que sea un desarrollo integral de las personas para su bienestar, vivir en salud sexual, ¿no? Que implica no solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar. Gracias. Sí, también al escucharte recordaba una frase de Sabater sobre educar en defensa propia. Y eso tenía el sentido de decir, si no educamos en las escuelas, en las familias, pues va a educar la televisión, la sociedad, y va a educar los medios masivos de comunicación, va a educar la internet, y quién sabe qué contenidos y quién sabe qué referentes van a tener nuestros jóvenes. Entonces, es fundamental que tomemos conciencia, que tomemos responsabilidad y que nos formemos para poder dar oportunidad a estos jóvenes, a estas niñas, niños, niñas, adolescentes, a tener una educación de calidad. Ya también lo nombrabas. Hablar de educación integral en sexualidad no es genitalizar y hablar de la anatomía y la biología solamente, es enseñarles a relacionarse de manera pacífica, es saber elegir con quién me relaciono y con quién guardo distancia por las formas y las maneras en que actuamos. Es cómo resuelvo mis emociones, cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono las emociones de la otra o el otro, el otro. Y cuando vamos a ir aprendiendo a desarticular esas estereotipos de género, esas roles de género, estas cosas que nos han construido de una manera tan desigual y que siempre nos ponen en una condición de discriminación entre personas, y que si aprendemos a deconstruir esas ideas, efectivamente tendremos un mundo más igualitario, un mundo más sano, más humano, y podremos mirar a las otras, a los otros, ¿no? De mejor manera. En Educaréis estamos jugando a construir una comunidad de aprendizaje. Estamos proyectando este deseo de compartir con docentes y familias el conocimiento, las habilidades, el desarrollar potencialidades que les permitan hablar en la escuela y en el hogar de estos temas. Y pues te agradecemos muchísimo tu participación, haber aceptado la invitación, y esperemos que tengamos oportunidades de seguir compartiendo y dialogando. Pues es todo un gusto, Claudia. Cruz, muchas gracias a Educarey por la invitación también. Y pues estamos aquí desde diferentes trincheras, ¿no? Trabajando con los mismos objetivos. Y seguir, como dices, deconstruyendo
pero seguir, seguir sumando conocimientos porque en verdad es una bola de nieve que necesitamos seguir aprendiendo, avanzando, profesionalizando al docente y profesionalizando pues al sexólogo educador, que en ese sentido yo, aunque tengo formación normalista, ¿no? Y fui muchos años docente de educación especial, en verdad el ejercicio del educador, del sexólogo educador es muy importante porque tiene una mirada plus. Así Claro. que pues ojalá podamos seguir sumando en lo que se pueda, en todos los niveles, toda nuestra experiencia y seguir aprendiendo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, por último, nada más quiero compartir con quienes nos acompañan, nos escuchan. Ya saben que estamos en redes sociales, estamos en Telegram como Educaréis, estamos en Facebook en Educación Integral en Sexualidad. Ya estamos en Instagram, ahí estamos compartiendo fragmentos de estas charlas, estos webinars que estamos teniendo con ustedes y nos interesa mucho saber su opinión, sus inquietudes, necesidades, deseos a través de WhatsApp. Aquí está el número si gustan anotarlo y que podamos seguir compartiendo y creciendo en esta oportunidad de formarnos en torno a la educación integral en sexualidad. Eh, Preparé aquí para Ah, qué que bonito. mostrarles, estas son las cápsulas que estamos compartiendo con docentes. Esta es una actividad de clase para preescolar, Ujú. conociendo mi cuerpo. Y por supuesto que está fundamentado en las ideas clave y los objetivos propuestos por la UNESCO. Por ejemplo, aquí ponemos practicar preguntas y respuestas sobre las partes del cuerpo por las que sienten curiosidad. Y eso es una habilidad. Así. Para este objetivo o esta idea clave, este objetivo de aprendizaje que nos propone la UNESCO, abordamos este tema atravesado con los contenidos de conocimiento del medio y generamos un plan de clase donde colocamos alguna lista de actividades y videos donde pueden echar mano maestras y maestros de preescolar para abordar este tema Ujú. y para también tener oportunidad de trabajarlo, ampliamos un poco la información en nuestro sitio Educaréis y les damos la liga. Entonces, paso a paso pueden ir dando seguimiento a los materiales que les compartimos y de esa manera hacer su clase y darse cuenta que hay posibilidades de hacer una transversalización de contenidos, que la currícula no tiene que ir por un lado y los temas de sexualidad por otro. No es que nos esperemos a que lleguen a secundaria y vean biología o que nos esperemos a que vayan al médico y entonces sea quien les expliquen estas cosas. Creo que de estas maneras van incorporando habilidades también docentes y información docente para construir sus clases y poder abordar estos temas, porque cada día se hace más indispensable, necesario que todos los docentes estemos incursionando, formándonos, buscando más alternativas y generando estos diálogos con nuestros estudiantes, ¿no? Sí, qué bonita está tu ficha educativa y cómo está vinculada. Es que verdaderamente el programa de la SEP puede ser engarzado. Valdría la pena alguna vez ver en dónde en qué conocimientos, en qué
valdría la pena ver, porque cuando descubres con un docente, dice, ay, pues eso ya lo he hecho. Ah, pues estás educando en sexualidad, lo estás, incorpóralo y míralo. No es algo extraño, no es algo de otro planeta, no quiero, como que tenemos estos tabús, ¿no? Que están esperando ciertos contenidos nada más. Y cuando les amplías la mirada y ves la prevención, que es esta educación, cómo te da herramientas para prevenir tantas cosas, a mí me ayuda muchísimo a abrir a estas comunidades de padres de familia resistentes, porque le digo, bueno, usted no quiere prevenir que su niño o niña, si alguien sin tocarlo se exhibe su cuerpo y el niño o niña diga, me enseñó su pene, me enseñó su vulva, em- em- para empezar, si llegan a la fiscalía y levantan un acta, van a necesitar la información, pero no decir sinónimos, porque entonces no causa el mismo, el procedimiento no va a fluir como debe. Ojalá no lleguemos a esos niveles, pero es útil la información para la protección de muchos, desde querer el cuerpo hasta protegerlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues mil gracias nuevamente y les dejamos aquí esta charla para que lo compartan, para que lo recomienden y Gracias. nos vemos a la próxima. Gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.